El siguiente contenido fue grabado con fines humorísticos y en ningún momento se busca ofender la sensibilidad de las y los oyentes. Los comentarios que puedan resultar hirientes u ofensivos son el resultado de la pendejez de los presentadores. Les pedimos una disculpa de antemano. Cosas de Locos es una producción original y por original nos referimos a una vil copia de leyendas legendarias. La psicología es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humano, así como fenómenos sociales, psíquicos y neurológicos que rodean a la mente humana. En este camino de descubrimiento, la psicología se ha topado con fenómenos inexplicables, experimentos aberrantes y, como veremos hoy, muchas drogas. Esto es Cosas de Locos, una producción del podcast de la marmota. Bienvenidos. Una pornoducción. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por escucharnos. ¡Bravo, bravo! Estamos grabando. Hoy estamos más, bueno, quiero decir más poquita gente, güey. Hoy estamos menos personas. Nomás me acompaña a mi izquierda Chema Bravo. ¿Cómo andas, Chema? Bien, tranqui, aquí. Y a mi diestra, Y siniestra. Daniel Coronado Muñoz comiendo paté de hígado. ¿Cómo estás, Dani? Bien, no me gusta lo que estoy comiendo, bro. Pero tenía aquí en la Ay, casa. maldita pobreza. De hecho, era mucho 40 gramos para 4 tostadas. Para los que no saben, no tenemos comida. Por favor, patrocínenos. En sus donativos Suscríbanse al a canal. Confucio 244A, Colonia Paso Blanco. Por si no entendieron, el paté de hígado, pues es las sobras del hígado en los restaurantes y todo el rollo. ¿Sí? Lo que se tira, pues. No. Es como hígado pateado. No, así como tú dices, que no tenemos dinero. Bueno, quien dijo eso fue Alexis Cuevas. ¿Cómo andas, Alexis? Bien, güey, bien. Un pendejo. Un pendejo. Hoy ando más pendejo de lo Sí, pues, sí, es que estoy desorientado. Mucho cambio de de horario. horario, ¿verdad, güey? ¿Cómo le sirve con el cambio de horario? Me siento cansado, güey. Yo digo que de una vez adelantemos todo un año, güey. A ver si en el 2022 ya no hay pandemia. ¿Sí? ¿Cómo que adelantamos un año? Sí, Sí, en vez de no. una hora, güey, adelantar todo un año. Pues ahorita sería 6 de abril de 2022. A ver si ya no hay pandemia. Imagínate que en ese proceso, en ese año tú te rompiste un brazo, güey. Y no vas a sentir el dolor eso de putazo. ¿Y qué, güey? ¿Te quebras el brazo normalmente en pausas o qué? No. Es de fragmentos. Ah, ya. Aquí ya no. Fragmento. Vamos a quitar toda esta parte, ¿verdad? Digo que empecemos otra vez, man. Ya, déjenlo, güey. Como podrán ver, Desde el primer video, güey. Una este es chingada. nuestro segundo episodio del especial de abril de drogas de 420. Ustedes saben que. Y hoy vamos a ver, güey, que tiene que ver mucho abril, güey. Ahorita vas a ver. Bien. Ah, o sea, el 420 no es casualidad, No ¿no? no es casualidad. El día de la bicicleta no es casualidad, güey. Bien, el término. Será cuello tampoco. El día de los vikingos, güey, no es casualidad. Feliz día de Leif Erikson. El término serendipia deriva del inglés que trae Alexis. Estúpido polvito, güey. Le volvieron a echar tachuelas a él. A Lucas. Disculpen a Alexis. El término serendipia deriva del inglés serendipity. Sí conocen el término serendipia, ¿no? Conozco a Serendipity, güey, que era una serpiente de unos cuentos. Ah, Una serpiente que se inflama, ¿no? no, eso es serendicolitis. Mm. ¿Ubican el término serendipia? No. Yo No, sí. te acabo de decir que es una Pero serpiente. explícalo, güey, para que vean. El término serendipia deriva del inglés serendipity, neologismo acuñado por Horace Walpole en 1754 a partir de un cuento persa llamado Los Tres Príncipes de Serendip, en el que los protagonistas, los Tres Príncipes de Serendip, antiguo nombre de Sri Lanka, solucionaban sus problemas a través de increíbles casualidades. Una serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental, casual o cuando se está buscando una cosa distinta. También puede referirse a la habilidad de un sujeto para reconocer que ha hecho un descubrimiento importante aunque no tenga relación con lo que busca. La historia de la ciencia está llena de serendipias, por ejemplo,
la pasteurización, el Viagra, la penicilina, la estructura del átomo, todo esto fueron chiripadas, güey. Sí, man. En México le dicen chiripadas las serendipia. Ah, Más del latín chirispiri. del latín Chespirito. Nada por Chespirito. Bueno, y así como, de hecho, la pasteurización fue porque dejó este güey de Luis Pasteur. ¿Saben la historia de la pasteurización, no? Sí, pero Sí. dilo tú, Sí, güey, No, para que yo lo no expliques. me hace por esas preguntas. No, sí lo sé, pero pues. El Viagra era para curar el dolor de cabeza, güey. Y levantó la otra cabeza, güey. La penicilina, no sé. La estructura del átomo, güey. Niels Bohr, un físico, después de estudiar un chingo, güey, sobre física, soñó la estructura del átomo, güey, y la dibujó al día siguiente. Y ahí la dejó guardada, güey. Y siguió estudiando y se dio cuenta de que coincidían sus investigaciones previas con la estructura del átomo. Pero ya el átomo se modificó, ahora es diferente, pero qué curioso, ¿no? En este episodio vamos a ver una serendipia. La sintetización de la dietilamida del ácido lisérgico o LSD y la historia de su descubridor, el Dr. Albert Hoffman, o cómo hacer más divertido un paseo en bicicleta. ¿Qué saben de Albert Hoffman y el LSD? Uy, que no sé, güey. Pero te robo el podcast y te digo, güey. Te espoleo. La verdad es que no tengo idea. Yo Neta, no quiero escuchar, güey. Hay playeras, ¿tú qué sabes de Albert Hoffman? Yo, la verdad, no, de Hoffman no, güey. Nano tiene una playera Ajá. con un cuadro, güey, que va un patrón en una bicicleta. ¿Sí ve que esa imagen? Sí, Que hay el sol y la luna, ¿Sí? adorada por drogadictos. No, Esa imagen, pues. no. Bueno, está inspirada en el viaje de Hoffman en bicicleta, güey. Bien. Albert Hoffman nació el 11 de enero de 1906 en Baden, Suiza. A pesar de pertenecer a una familia de origen humilde, su padre era obrero, declaró que su infancia transcurrió en una situación que él describió como utópica. El propio Hoffman narra en su autobiografía cómo se vio cautivado por el mundo de las plantas y la naturaleza. Neta, no sabe nada de Hoffman. No, güey. que no. No, ya te dijimos. Chale, quisiera que Nano estuviera aquí. ¿Eh? Un saludo a Nano. El propio Hoffman narra en su autobiografía cómo se vio cautivado por el mundo de las plantas y la naturaleza. De niño recorría las montañas y era poseído por una especie de éxtasis para él imposible de describir al contemplar las plantas y los bosques. Impedido por una necesidad de explicar, comprender y revivir las sensaciones de su infancia. Se trazó el camino disciplinado del estudio en diversas ramas de las ciencias naturales, iniciando sus estudios en química farmacológica. Pues este güey básicamente era Heidi, o sea, un güey morro que vivía en las montañas de Suiza y que vivía adorando plantas, ¿no? Y corriendo. Un saborito. Con su abuelito, güey. Estudió química en la Universidad de Zúrich, formación que concluyó en 1929. Con su tesis doctoral, Hoffman se doctoró con mención honorífica en Zúrich. En apenas 3 meses llevó a cabo la degradación de la quitina, el material en el que están hechos los caparazones, alas y garras de los insectos, crustáceos y otros animales. De hecho, aquí en el CUSI, güey, trabajan mucho con quitina. ¿Sí? Sí. ¿En qué área? En derecho, güey. O en química, no. No, en qué laboratorio, para qué experimento. No sé en qué lo empleen, pero sí sé que los CUFOS y los ingenieros químicos trabajan con quitina. Órale. Con quitina la que vende tacos. Buen pedo. Doña Quitina. El recién doctorado Albert Hoffman entró a trabajar en 1929 en el Departamento Químico Farmacéutico de los laboratorios Sandoz. Qué bonito encontrar trabajo recién graduado, güey. Cosa que los químicos saben y nosotros no. Sí. Ellos nunca sabrán lo que es hacer un podcast, güey. Para sobrevivir. Los laboratorios Sandoz actualmente son Novartis, que creo que es un laboratorio chido. En Sandoz entró en el equipo del profesor Arthur Stoll, fundador del departamento. ¿Qué ibas a decir? No, de hecho, iba a decir algo. No, yo no estoy seguro. Así no, Dani iba a decir algo. No, tú estabas diciendo algo. Pero sí.
Sí, güey. Sí, por favor. Su intención al entrar en este laboratorio fue la de trabajar con productos naturales, en particular porque los otros laboratorios trabajaban con cosas sintéticas. La sustancia cuyo consumo describiría como una de las 2 o 3 cosas más importantes que he hecho en la vida. No sé cuál sería la primera, ¿no? Es importante. Fue sintetizada por Albert Hoffman por primera vez en 1938, mientras estudiaba los derivados del ácido lisérgico en este departamento. Había comenzado estudiando el hongo del cornezuelo como parte de un programa para purificar y sintetizar componentes activos de plantas medicinales para su uso en fármacos, y durante 5 años el LSD permanecería en un cajón. O sea, el güey lo sintetizó, Ajá. no lo probó y lo guardó en un cajón, güey, y ahí se estuvo el LSD 5 años sin nadie que lo descubriera, güey, ahí Esperan el momento Ajá. justo, güey. reposándose. A lo mejor tenemos ahí en el laboratorio, güey, algo en los cajones. Hay un laboratorio de Pablo y... Se van a poner a probar todo lo que hay en los cajones. Alex con el puma en la boca. Orina de rata. Mira, ven un sándwich que me ha dejado chavo. Ay, mira, Choco Crispy, ¿verdad? Las ratas, güey. Bien, el LSD lo sintetizó del hongo del cornezuelo, güey. El Claviceps purpurea o cornezuelo es un hongo parásito del género Claviceps que consta de más de 50 especies. Todas ellas pueden afectar a una gran variedad de cereales y hierbas, aunque es más común en el centeno. El cornezuelo es fuertemente venenoso por las sustancias tóxicas que contiene, como los ácidos ergotínicos, efacélicos, ecbolinos y lisérgicos. ¿Ubican lo de la Virgen de Fátima? Simón. Fue causado por eso, por hongos de cornezuelo, sí. No mames. Sí. A ver, ponme en contexto. Pues la Virgen de Fátima, Ese era pues un la morro gente que creyente no ha cogido, ¿eh? de esa Virgen, güey, pues dice que se apareció y fue una alucinación pues masiva, todo un pueblo. O sea, más del 16% de la alucinación. No es más IVA. Ah. Me va a juntar. Continúa ya, perdón por Y pues alucinaron a una virgen. Entonces fue causado por el cornezuelo creo que no sé si en el trigo o pues supongo que en el centeno. ¿No? Pero todos vieron la misma cosa, ¿sabes? Eso está loco, eso es lo loco. Güey, el Cristo de aquí de Ocotlán, Que ¿no habrá sido eso? Todo el mundo lo vio, hay Sí, es pinturas. una psicosis colectiva, ¿No bro. habrá sido una alucinación? Mi teoría, güey, es que el temblor que hubo en Ocotlán liberó del suelo, güey, gases. Ajá. Que hicieron que los ocotlanes alucinaran, Ah, güey. porque fue por un temblor, ¿verdad? Bueno, hasta nunca a los seguidores de Ocotlán los sentimos. Acaba en medio turismo, güey. de Ocotlán, ¿verdad? Ya no nos van a seguir, güey. Bueno, la presencia de este hongo entre los granos de centeno puede producir importantes trastornos en la salud de quien lo ingiera. Usado en farmacopea, se conocen sus propiedades de hace mucho tiempo. De hecho, los chinos lo empleaban en obstetricia para contraer el útero y evitar las hemorragias en el posparto. Pinches chinos, güey. De hecho, lo usan en los Xiaomi. Nada, te creas. No fue reconocido como droga en Europa hasta finales del siglo XVI, aunque no se utilizó científicamente hasta el siglo XVII. El ciclo de la enfermedad del hongo del cornezuelo fue descrito por primera vez en la década de 1800. Sin embargo, se conocen referencias a epidemias producidas por él en personas y animales siglos antes de esta fecha. El envenenamiento humano debido al consumo de grano infestado fue muy común en Europa durante la Edad Media. De hecho, güey, muchas personas dicen que la gente que crean que se le metía el diablo o así, o los exorcismos, o eran por este consumo de hongo, porque alucinas de ahí con el LSD. Ah, no manches. Algunos investigadores sugieren que el brebaje consumido por los participantes en los antiguos... ¿Qué, güey? O sea, el niño que se escuchaba lejos. ¿Ahorita? Sí. A lo mejor era una alucinación.
Por Centeno, güey. Centeno acá el culero. Y Centeno es un ciclo tan chingón que ya hace alucinar la mente, güey. Para que le quede terapia. Centeno es un profesor de la universidad de aquí del CUSI. Muy chingón. Mi respeto para Centeno. Ojalá vea pocas. Ojalá ver podcast, profe. Estaría chido. Algunos investigadores sugieren que el brebaje consumido por los participantes en los antiguos misterios griegos de los eleusinos, llamado el quiqueón, me imagino un quique grandote, y elaborado a partir de polio y cebada, podría haber producido en los participantes diversos efectos alucinógenos atribuibles al cornezuelo. De hecho, en Mas Castelar han descubierto vasijas con restos de cornezuelo y dicen que a lo mejor por eso los griegos tienen la mitología, güey, tan enriquecida. O sea, a lo mejor por eso también muchas personas decían que veían dioses y todo el rollo. Por lo mismo, o sea, porque pues alguien sí hizo toda la historia como tal. Y esas personas que consumían eso, como ya conocían la historia, de repente decían, sí, yo vi cómo bajó Zeus y se convirtió en un águila y todo el rollo. No, güey, le vi a ese vato las patas de caballo, ¿verdad? Sí, de todos modos es que pues, muchas de las personas que han visto dioses, entidades y todo el rollo ha sido por efectos de esa sustancia, a fin de cuentas. ¿Cuál ha sido su mayor alucinación? Bueno, nunca he tenido alucinación. No, güey. y me preocupa, ¿sabes? Y de repente estoy solo en el podcast. Nadie está grabando. Yo encerrado, güey, no me recuerdo. No, suscríbete a mi canal de YouTube. Todos los otros viéndote desde afuera. Pobre, lo extraño tanto. La verdad, creo que tiene 100,000 seguidores. También se han interpretado algunos algunos pasajes de la Biblia como referencias a la enfermedad producida por la intoxicación del cornezuelo del centeno, denominada ergotismo o fuego del infierno o fuego de Santón. Aunque es posible, como lo del arbusto de la zarza hirviendo, de la zarza. ¿De la salsa? Zarza. De la zarza prendida, ¿no? De Moisés. Que a lo mejor dicen que eso fue muchas cosas. No sé si era de Moisés, pero sí. A lo mejor, güey, metieron a un güey en una cueva. No se acordaron dónde. A lo mejor era mota, güey. Estaba prendido el mota ahí. Un incienso. Es que Jesús era hippie. Jesús fue el primer hippie de la humanidad. Imagínate que. ¿Quién bajó la piedra con los mandamientos? Moisés, ¿no? Sí, ¿no Moisés? No tengo idea, nos estamos metiendo donde no es, bro. No, pero que haya sido algo así, o sea, que el vato sea. Porque Moisés fue el que metió con la Cruz Azul en la final del 2013. ¿Qué decir por eso? No, pero eso es qué? Alguna sustancia o lo que sea. O sea, por aquellas entonces que se utilizara para comunicarse con Dios, por ejemplo, que para eso hubiera sido, y él hubiera escuchado los mandamientos, por así decirlo. O sea, son teorías que le pueden dar una explicación a fin de cuentas. Pues como también lo de los hongos que los mayas lo llamaban Teonanacatl, que era para comunicarse con los dioses. Precisamente alucinabas que escuchabas voz y todo el rollo. Sí, pues es que el uso de eso, de ciertas plantas y hongos, pues en los rituales, no sé desde cuándo vengan, ¿no? Y quizás, como dice Alexis, puede que lo haya ingerido, pues para hablar y ver. O Exacto. tal vez no ingerir, güey. Simplemente también lo que dicen de cuando vas a buscar hongos, dicen que también los hongos te hablan, güey. Pero al final de cuentas pueden ser también las esporas, güey, que andan ahí en el aire, güey. O sea, tú vas caminando, pisas uno y las esporas van por el Pues aire. no tanto que los pises, sino simplemente, güey, el movimiento del viento, güey, y esa Exacto. madre puede hacer que desde ese momento ya estés alucinando. Güey, el tema de los hongos está bien tripiante porque dicen que los hongos son como una especie muy... Algunos dicen que los hongos son hasta inteligentes, güey, por la forma en la que se transmiten todas las esporas y cómo se reproducen. Ajá. Yo creo que los De champiñones... hecho, si te fijas, en el... Los champiñones son la especie tonta, ¿no? No, pero por ejemplo, ¿dónde hay más criaturas mitológicas? ¿En los bosques o en los desiertos?
En los desiertos. En ningún lado no existen, En güey. Sí, yo decía lo mismo, pero No, déjalo, por déjalo. ejemplo, en los bosques, que es donde están los hongos, porque en el desierto casi no se dan los hongos, entonces... ¿Cómo no? En 4 ciénegas, güey. Bueno, ya no. Ah, no, hombre, mentira, ahí O sea, pero Pero a lo, que pues voy, sí, ¿no? a lo que voy es donde la gente dice que ve, ve. que ve cosas como los duendes, los espíritus, los trolls, todo eso en bosques, que es donde están los hongos. Entonces, no es que haya sido como dice Dani, que las esporas hicieron que las personas se drogaran sin que se dieran cuenta y empezaron a ver cosas. No, te pones a pensar qué tanto en la historia de la humanidad es una alucinación, ¿verdad? Sí. Bueno, eso lo llamaban fuego del infierno. Joaquín de Villalba documenta que en el año 1214, en Castrojeriz, se fundó el convento de San Antón para dar amparo a los enfermos del llamado por antifrasis fuego sagrado. Fuego del infierno, fuego de San Antón, enfermedad más lesiva que la propia lepra, pues las extremidades van consumiéndose hasta desprenderse, A la no madre. mames. lisiando y matando a los enfermos que solamente pueden rezar y llevar amuletos. Qué culero, ¿no, güey? Yo no he sabido ya de ese caso, Que te vayas desprendiendo poco a poco, güey. así de, no, tiene fuego del infierno. Pues tome su fuego, pues tome su dedo, ¿verdad? Ah, pero también el nombre sí se asusta, güey. Sí, güey. Bien. En la cultura vikinga, entre guerreros escogidos llamados berserkers, se ubican los berserkers, Sí. se cree que adquirían poder, inmunidad al dolor y ligereza antes de entrar a la batalla, gracias a este hongo, se sospecha. ¿No has visto el anime de Vinland Saga? No. De vikingos, güey, y se muestra eso en un combate. Hay un vikingo que es más fuerte y grande que otros, y un otro le dice, ponte en modo berserker. Entonces, güey, agarra unos hongos y los empieza a masticar, y entonces el vato sí se aloca, y de repente empieza a correr y le empiezan a aventar, bueno, lo empiezan a herir, y el güey no va sintiendo nada. Al contrario, o sea, pues el güey pues, estaba muy... Y se ponían pieles, ¿verdad? De animales. Y sentían. Bro, yo sé eso de los berserkers, güey, que se ponían pieles de oso, de lobo. Y acá en el viaje sentían que ellos tenían la fuerza del lobo o el poder del lobo. Sí. No por eso, pero sí se ve muy claro, o sea, eso de comer el hongo y ya no siente dolor, sino que ya está muy enojado y todo el rollo y saca fuerzas de la nada y la chingada y no... Y pues es imparable durante un rato, es imparable el vato. Pues también dicen que eso hacían los bueno, no sé si está correcto, algún grupo indígena norteamericano, güey, no sé si los apaches o los, ¿qué otro? Cherokee, algo así, güey, no estoy seguro, pero que también hacían eso de consumir sustancias, hongos. O sea, ¿cómo se usaba antes, güey? No era precisamente para En drogarse, la, sino para... en la revolución la marihuana era común, güey, porque justamente ocupaban como, no sé, que no sintieran dolor o... ¿Dónde está? Bien, el 16 de abril de 1943, 16 de abril, o sea, abril de nuevo, volvió a llamarle la atención al químico suizo después de 5 años de tenerlo ahí. El propio Hoffman afirma que tuvo la sensación de que esta sustancia podría poseer otras propiedades además de las establecidas en las primeras investigaciones. A lo mejor el hongo le hablaba, güey. Esta intuición lo condujo a sintetizar de nuevo el LSD, que ahora llamó LSD-25, para que el departamento farmacológico llevara a cabo más pruebas Según Hoffman, dice esto era bastante poco habitual, ya que las sustancias experimentales, una vez que se investigaban y no se llegaban a conclusiones chidas, ya no se siguen investigando. Bueno, no dijo eso. Lo dijo, pero en suizo. Este cambio de luces es una alucinación provocada Por el No, podcast de la marmota. Alexis puso un foco Para alucinar. Para fumar. para que nos puedan ver mejor. Mientras purificaba y cristalizaba el LSD-25, lo interrumpieron una serie de sensaciones extrañas. Había absorbido una pequeña cantidad a través de la punta de sus dedos. O sea, sin querer, tentó poquito, güey, luego se comió. Y con eso, güey. Y describiría las consecuencias en el informe que envió en aquel momento al profesor Stoll. ¿Quiere leerlo, Dani? No.
¿Para qué me preguntas? De la vez. Quedaste mal, Abner. Bueno, pues no. Bueno, ya que... Ya que hiciste que yo lo lea, sí. Viernes 16 de abril de 1943. Me vi forzado a interrumpir mi trabajo en el laboratorio a media tarde y dirigirme a casa. Nada como pendejo. Ahora pues me va a hacer el tono. Hacerlo en los suizos, El tono suizo, güey. No, ya. Ahora dile como gangoso. Como gangoso. Viene, nena. Eso quítalo, güey. Quita toda esa parte, Bueno, bro. nuestro público gangoso no va a usar eso. Sí, bro, mejor quita toda esa parte, güey. Sí, gangoso, Y dale. las hijas como una madre. Gangas, lo sentimos, Quita no todo te eso, güey, ofendas. papá. Gangoso, dale like. No, Ok. sigue donde estabas, ¿no? Viernes 16 de abril de 1943. Me vi forzado a interrumpir mi trabajo en el laboratorio a media tarde y dirigirme a casa, encontrándome afectado por una notable inquietud, combinada con cierto mareo. En casa me tumbé y me hundí en una condición de intoxicación no desagradable, caracterizada por una imaginación extremadamente estimulada. En un estado parecido al del sueño, con los ojos cerrados, encontraba la luz del día desagradablemente deslumbrante. ¿Sabes a qué me recuerda esa parte? Como a Spider-Man, güey. Cuando le toca la araña, empieza a alucinar, el vato empieza a ver imágenes y se empieza a quedar dormido en la chingada. ¿Verdad? Si ya corta en la primera, Ah, Tobey Maguire. ajá, cuando llega el cuarto que empieza a ver todo ese desmadre. A lo mejor tenía una araña con LSD. La araña comiendo, no sé, porque no había insectos dentro del cajón ni nada. Percibí un flujo ininterrumpido de dibujos fantásticos, formas extraordinarias con intensos despliegues caleidoscópicos. Esta condición se desvaneció 2 horas después. Eso fue con poquito que a mí Simón. me leve, güey, que le cayó en los dedos. La única explicación que encontró Hoffman fue que hubiera absorbido a través de la punta de los dedos parte de la solución de LSD mientras se cristalizaba. El LSD-25, dedujo, debía ser una sustancia de potencia extraordinaria, si había hecho eso con una cantidad tan pequeña. Resuelto a llegar al fondo del asunto, decidió llevar a cabo un experimento sobre sí mismo. Qué chingón era, güey, qué valiente, güey. Así, tras una... O sea, porque uno aquí utilizaría los de primer ingreso, güey. Así nació el primer drogadicto, güey. Así, tras una prueba con una cantidad menor, 3 días después consumió 250 microgramos de LSD. De hecho, él hizo el primer cuadrito, güey, y dibujó. Su propia imagen, ¿no? Microgramos, está bien. Pensé que iba a ser kilogramos. No, no seas mamón. No, hasta que no fueron como la de MK Ultra que inyectaba. Sí. Esta vez los efectos serían mucho mayores y Hoffman necesitaba hacer grandes esfuerzos para poder hablar. Pidió a su asistente en el laboratorio, quien estaba al tanto del experimento, que la acompañara a casa y fueron en bicicleta, dando pie a lo que ya es leyenda, quizás el más famoso de los paseos en bicicleta. Imagínate qué cagado, güey, el asistente de Hoffman, ¿verdad? Ver como si vieras a tu asesor de tesis bien pedo, güey. Que no ha pasado, ¿verdad? No pasa. Pasa. Hoffman empezó a asustarse, viéndolo todo en su campo de visión ondulado y distorsionado, como si se tratara de un espejo curvado, y con la sensación de no estar moviéndose, aunque sería realmente lo contrario, llegaron rápidamente a casa. Era el desdoblamiento temporal inducido, así chingón, güey. Machín, güey. ¿Cómo? Desdoblamiento temporal inducido. ¿Qué más? Es el término científico, ¿no? Para decir estoy drogado. Cuando te desdoblas el tiempo, güey. se desdobló. No mames. Los efectos eran lo bastante fuertes como para que Hoffman no pudiera sostenerse en pie y tuvo que dejarse caer en el sofá mientras solicitaba leche y un tapo de birria. A bajar avión. Traen unos chetos. Unas enchiladas suizas, güey. Solicitaba leche y su entorno se transformaba. Los muebles girando y en continuo movimiento
adquiriendo formas grotescas que asustaban al doctor. Más preocupante que el remolino de alrededor era el vórtice que amenazaba con absorber a Hoffman en su interior, güey. Pobre vato, güey. Todo intento de ejecutar su voluntad y de tener, en sus palabras, la desintegración del mundo exterior y la disolución de mi ego. Pero si más ven, no mames, se me está desintegrando el mundo exterior y disoluciéndome el ego. Y el asistente, ¿qué dijo, doctor? Hace más divertido drogar a un científico, ¿no? Sí, güey. El asistente viendo cómo se está dando vueltas él solo, ¿no? En la sala, güey. Ay, no estoy bien cagado. Es una silla de ruedas, ¿sabes? Una silla de giratoria. De la oficina, así. Y mira, mira. No, toda la universidad. Miren al profe. ¿Qué comió? Pues sabe, el pendejo encontré con el cacón y yo digo, me lo voy a comer a ver qué pasa. Sintió como si un demonio le invadiera y poseyera su cuerpo, mente y alma, gritando y hundiéndose en su impotencia, aniquilando por la sustancia que había experimentado. Pobre vato. Con la cabeza en el piso, ¿no? Cada vez pegando la mano. ¡Me está llevando! Y era el asistente que lo llevaba a la cama, güey. No le dio un putazo. Pinche viajezote se aventó este. Machines. Sí, pobre vato. Y escribe ya después en un informe: estaba muriendo, era esto la transición, iba a morir por su atrevimiento experimentando con esta sustancia que había reaccionado de forma inesperada, aunque lo hubiera hecho con las mayores precauciones que había sido capaz. Y su mujer y sus 3 hijos era lo que le apuraban, güey. No mames. Chale. No mames. Pero, bueno. Sin embargo, no fue capaz el doctor familiar, lo llevaron al doctor, güey. Al anexo, me engañaron, te vas a llevar al doctor, mira, pinche Lo anexo. llevaron a crear. Hoffman fue el primero anexado de la historia, güey. Por eso hizo el anexo. Andaba en Suiza pidiendo con los botecitos. Güey. Ya rapado, güey. Sin embargo, no fue capaz el doctor familiar de detectar ningún síntoma anormal, más allá de unas pupilas muy dilatadas. A pesar de las intensas indicaciones de Hoffman acerca del peligro mortal en el que se encontraba, o sea, doctor, me estoy muriendo, no tiene nada, güey, me estoy muriendo, doctor. El viaje fue poco a poco diluyéndose y Hoffman pasó un sentimiento de gratitud y de poseer una inmensa suerte, empezando a disfrutar de los colores y juegos de formas que se desplegaban ante sus ojos y de los sonidos que se convertían en ilusiones ópticas fantásticas. O sea, después del mal viajezote que se dio, se la pasó ya muy chido, ya muy Me da relajado. gusto. Qué chingón, ¿no? Ya viendo Netflix. La tela apagada. Güey, una vez cuentan que un compa, en un cotorreo, llevaron... Ay, ¿cómo se llama esa madre? Absenta, güey. ¿Absenta? ¿Sabes qué es absenta? No. El licor de marihuana. No. De hecho, está bien curiosa historia, güey. El papá de un compa lo trajo de Europa, no, el tío, porque era actor porno de los 80, güey, en Europa. Y trajo en un viaje de Europa para acá, absenta, güey, y venía en una caja con la pintura de Van Gogh, de La Noche Estrellada. A la madre. Porque dicen que Van Gogh tomaba absenta para pintar, güey. Y tomaron esa madre, güey, y dicen que un compa la tomó y dijo, voy a ver una película. Y que se pasó a su casa, güey, y que no salía, y que lo encontraron al rato, güey, así, viendo la película de Transformers, güey, pero la pura caja. Así, la pura caja, güey. Y viendo a Optimus Prime así. Qué No loco, manches, ¿no? güey. Como, me acordé de un video de una chava que está como, no sé, creo que nomás estaba peda y estaba con su celular, güey, pero el celular lo tenía volteado al revés y estaba así la morra. Y luego se ponía así, no escuchaba nada y le seguía picando la tapa. Güey, es que cuando tienes el celular en pedos,
pasan cosas, ¿verdad? Que no sabes qué hiciste y qué no con el celular, güey. Pues a mí me lo robaron. Ah, Ah, de anexo. Creas. No sé por qué. Siento que tú mismo te lo robaste, güey, lo fuiste a vender. Lo te hacen esta bolsa, lo pasas acá. Eso explicaría por qué tenía 100 pesos, Oye, en el espejo das y... Dame el celular, culero. Él mismo se lo saca. Oye, y acuchilla el espejo, güey, se corta. ¡Ah, no te pagas! Ah, muy verga el morro, ok, cabrón. Bueno, no sería hasta posteriores experimentos que empezaría a ser consciente de su potencial, de su potencial visionario e incluso curativo. Un aspecto que fue desarrollado entre los años 50 y 60, en parte por la CIA, por distintos departamentos universitarios de psicología, especialmente conocidos por el doctor Timothy Leary en Berkeley, del cual haremos un episodio más adelante, hasta que llegó la prohibición del LSD por parte de los gobiernos como contraofensiva ante los peligros que para la estabilidad social suponía su uso por la contracultura hippie. Pinches gobierno, güey, es que el LSD te abre la mente, güey. Ya vas contra el sistema. Hoffman, que consideraba a Timothy Leary un tipo interesante, pero con un exceso de protagonismo, se sintió terriblemente frustrado por la prohibición, argumentando que durante una década había sido utilizado con resultados espectaculares en el psicoanálisis. Consideraba que la sustancia había sido secuestrada por el movimiento hippie y que podía emplearse de forma irresponsable, pero que después había sido injustamente demonizada por el sistema al que el movimiento se oponía. Malditos hippies, güey. Se arruinaron los 60. Malditos hippies arruinaron a los hippies. Arruinaron. Los hippies de los 60, güey, arruinaron a los hippies de los ahorita. De los ahorita. Ya no se consigue ese. Pero sí, eso sí, no habría sido por los hippies y su uso. Es como el peyote, güey, que ya ahorita está en peligro de extinción porque mucha gente va y lo saca del desierto, nada para probar, güey, y ahí lo deja tirado y se cagan. Siento que vomitan. se puede usar para otra cosa todavía. Es sagrado, según eso, igual. Yo creo que arruinamos. Pues es sagrado. Sí, sí. Tus hippies. Y. Nomás se quieren vender pulseras. Y bien caros todavía. ¿Y qué? No, continúa, güey, continúa. Bueno, en palabras de Hoffman dice, si fuera posible detener su uso inapropiado, su mal uso, entonces pienso que sería posible dispensarla para su uso médico. Pero mientras siga siendo mal utilizada y mientras la gente siga sin entender realmente los psicodélicos, empleándolos como drogas placenteras, errando a la hora de apreciar las muy profundas experiencias psíquicas que pueden inducir, su uso médico seguirá parado. Su consumo en las calles ha sido un problema durante más de 30 años. En las calles las drogas se entienden mal y ocurren accidentes. Esto hace muy difícil para las autoridades sanitarias que cambien su política y permitan el uso médico. Y aunque podría ser posible convencer a las autoridades sanitarias de que los psicodélicos podrían ser utilizados con seguridad en manos responsables, su uso callejero sigue siendo muy difícil que estas autoridades sanitarias estén de acuerdo. Este párrafo, güey, por eso lo metí todo, porque me hizo bien interesante. Es como... Se oye bien mamalón, ¿no? Uso callejero. Sí, o sea, caemos en lo mismo, la legalización hace... Bueno, más bien, la prohibición hace que la gente lo... Ya llegó Charlie, ven Charlie. Hola, chicos. Te va a gustar este tema, saluda a la banda. Oli. ¿A ti te suena el nombre de Hoffman y el LSD? Sí, es el creador del. Ah, ven, este vato sí sabe, güey, ya llegó tarde. Bueno, Hoffman estaba en contra de los hippies, güey, porque decía que ellos habían hecho un mal uso del LSD. Hoffman lo tenía como más para uso médico y los hippies lo usaban. Que volvemos a la prohibición de las drogas, güey, hace que no haya un control, haya un mal uso, güey, pasen cosas malas, como que, no sé, güey, un vato mate a alguien y digan que es por las drogas o por los Nintendos y luego satanicen a esas drogas, güey.
Sí, o Si sea, hubiera una legalización y se controlara por las autoridades sanitarias, güey, de cada país, la cosa sería diferente, güey, el narcotráfico disminuye, ¿o no? Sí, de hecho sí, porque quieras o no, hay un gran estigma, güey, por las drogas y más por el hecho de que como algunas inhiben o alteran el sistema nervioso y la conciencia, cuando uno está bajo los efectos de las drogas, hace que sea más fácil el no cuestionarse tanto las cosas y que se le achaquen más fácil todo más. Y como que ves más claro el sistema ahí. Sí. Entras en la Matrix y sales de ella, güey. Justamente como Pero, había... aguanta, yo tengo la duda de, a ver, Hoffman sintetiza el LSD, ¿cómo llega a las manos de los hippies, güey? Por la CIA, güey. Experimentos sociales. Ah, pinche La CIA güey. lo estudia, hace una teoría. La CIA lo estudia. Todas las sustancias descubiertas por la ciencia, güey, llegan a la sociedad en mayoría. O sea, güey, nadie descubría la coca porque era muy de los indígenas bolivianos y peruanos, güey. Ujú. Y no lo compartían con nadie. Cuando la ciencia descubre una droga, los mismos gobiernos son los que aprenden a distribuirla, güey. O sea, no manches. sí, güey. ¿Sabes La por- cocaína, la marihuana, o sea, todo se distribuye a través de... ¿Sabes por qué pienso que pasaría eso? Y yo lo digo como conspiración, güey. Ujú. De que saben que investigando ese tipo de sustancias puedes curar enfermedades que no tienen cura, y a raíz de eso pues quitas un mercado que en este caso sería de La tratamiento de farmacéutica. las farmacéuticas, o sea, rebajas ese mercado y a personas con poder quita dinero. Entonces lo que hacen es sustancias que no se han investigado a fondo, que pueden tener un buen uso, dáselas a la gente porque sabemos que nomás usarla por usarla trae una consecuencia que puede considerarse negativa dentro de la sociedad. Sí, güey, o sea, todo el uso para dolores de la cannabis, güey. O sea, las viejitas de antes siempre han conocido el uso de la cannabis para el alcohol con marihuana, güey, que se ponen en las reumas, Ujú. les ayuda bien machín. Entonces, ¿por qué prohibir ese tipo de sustancias, güey? Justamente por el tema de la farmacéutica. Además que la droga contra las drogas conviene a los gobiernos, porque así se, digamos, legitimiza el despojo de territorios, tanto indígenas como de, digamos, otras poblaciones. Ha pasado en Michoacán y Todo el territorio huichol y todo eso, ¿no? ujú, a lo largo de Latinoamérica hay muchos ejemplos. Con la coca, con la güey. mota. Santiago. ¿Cómo? Ya, güey. No, No te creas. estoy de acuerdo con Esa- todo. Exacto, lo que se hace con la coca, o sea, El resto ¿cuánto? no, güey. Para empezar, ¿cuánto se ha deforestado, güey, para sembrar plantíos ilegales de coca y marihuana, güey? Ujú. Y eso obviamente los gobiernos lo saben, o sea, güey, todo esto. Usted está descubriendo esto aquí, en Cosas de Locos. Y no censura YouTube, ¿verdad? El LSD altera el sentido del espacio, la distancia y el tiempo. La gente dice que oye colores y o que ve sonidos, la sinestesia, güey. Ujú. Y tiene sensaciones extrañas y emociones fuertes. Muchos consumidores hablan de haber tenido viajes de ácido cuando los efectos de la droga no remiten y pueden durar hasta 12 horas. El LSD puede provocar mal viajes o viajes muy desagradables, donde se siente pánico, confusión, tristeza y se ven imágenes terroríficas. Aún así, güey, yo creo que eso es hacer énfasis en un conflicto psicológico que tiene la persona y que solo a través de las drogas surge. Por eso los tratamientos ahorita con ayahuasca y eso, güey. O sea, Ujú. sí es un mal viaje, pero es algo que tu psique tiene que expulsar y tiene que hacértelo. Tú tienes que hacerlo consciente, güey. Simón. Puede haber reacciones negativas incluso en el primer viaje y el consumidor puede tener flashback o recuerdos recurrentes donde reexperimentará las sensaciones desagradables del mal viaje, incluso después de que la droga haya dejado de hacer efecto.
O sea, no todo está chido. Puesto que el LSD puede alterar la capacidad de juicio y el comportamiento de las personas, sus consumidores se pueden encontrar a sí mismos en situaciones peligrosas. Entre los cambios físicos que puede causar esta droga, se incluye la subida de la tensión arterial y el aumento de la frecuencia cardíaca. No se recomienda en personas con hipertensión, justamente, o problemas del corazón, güey. Los temblores y las sacudidas musculares, la dilatación de las pupilas, los sudores, el insomnio y la pérdida del apetito. Obviamente en cada persona varía. Les decimos esto para que ustedes estén como, o sea, si tienen pensado consumir LSD, primero asegúrense de que sea un LSD, porque en el mercado hay mucho que son otras cosas, ¿no? O sea, muchos vendedores que te venden y no sabes ni qué chingado estás comprando. Hoy en día, el LSD es una droga catalogada como una de las más duras, asociadas. Pinche serie nomás vino y hizo comentario y se fue, ¿verdad? Sí, güey. Hoy en día, el LSD es una droga catalogada como de las más duras, asociada a una gran probabilidad de adicción, si es adictivo, y sin uso médico recomendado ni comprobado. Pero hay investigaciones más recientes que indican que Hoffman quizás estaba siguiendo una pista útil en su búsqueda para producir una medicina. Según un video de la American Chemical Society. En diciembre de 2007, las autoridades suizas siempre yendo más adelante, Europa, Sus enchiladas. sus enchiladas van bien más allá, ricas, ¿no? güey, El queso. el Queso, queso suizo, el chocolate chocolate. suizo, Las navajas. las navajas, Los los relojes suizos. Pero saben que güey. las enchiladas no son suizas. No mames, Neta, güey, las inventaron en el DF, güey. no mames. Sí, ¿Por en qué la se Ciudad de llaman México. suizas? Pues así les pusieron, güey. Es que Como Suiza ya tiene muchas cosas, dijeron, El como es de chef- buena calidad, pon enchiladas suizas para que... era un vato que quería venderlas. No, estas son enchiladas suizas, güey. Carnal, son enchiladas suizas de importación. Ayer fui, güey. Y trae su papel y todo. Oye, porque una enchilada sea suiza, güey, tienes que sacarle acta de nacimiento, llevar 2 testigos. La sexta vez digo que no, güey. En diciembre de 2007, las autoridades suizas permitieron que se llevaran a cabo experimentos en psicoterapia con pacientes que sufrían depresión severa por cáncer terminal. Fue el primer estudio sobre los efectos terapéuticos del LSD en el mundo en 35 años después de Supervisión. del MK Ultra. Ya. Los pacientes mostraron un descenso de 20% en sus síntomas asociados con la extrema ansiedad de su condición médica. La pequeña prueba en la que participaron solo 12 personas no mostró efectos secundarios graves de la dietilamida de ácido lisérgico. Sin embargo, los síntomas depresivos de los voluntarios empeoraron cuando se les dieron únicamente dosis bajas de LSD. O sea, mejoraron cuando se les dio, no sé, 250 microgramos, pero empeoraron cuando nada más se les dio 100. Estos resultados indican que al administrarse de forma segura en un entorno psicoterapéutico metodológicamente riguroso y bajo supervisión médica, el LSD puede reducir la ansiedad, lo cual sugiere que se justifique llevar a cabo más estudios controlados. Se indica en el estudio publicado en la revista Journal of Nervous and Medical Disease. Si puedo se lo voy a dejar, pero no creo que pueda porque es de los que tienes que pagar para Ya que si lo quieren pagar. Ya que si lo quieren pagar les dejo el link. Peter Gasser o Geiser, psiquiatra que ejerce en privado en Solothurn, Suiza, señaló que solo uno de los 12 voluntarios había tomado LSD antes, pero todos dijeron que lo volverían a tomar y lo recomendarían a otros pacientes en situaciones similares. 8 recibieron dosis completas de LSD, en tanto que 4 tomaron un placebo activo, en una dosis lo bastante baja para no causar efectos. Los síntomas de ansiedad asociados con la depresión se elevaron en los del grupo de dosis baja. A los que se les dio placebo, Sí. aumentó la depresión.
a quienes más tarde se ofreció el tratamiento de dosis alta. Me imagino a los del placer me dijeron que esto iba a ser LSD, no siento ni madre, güey, puta, culeros y se agüita, güey. No sé por qué no le dieron LSD. Como cuando compras una que no te pega Güey, pinche mota culera. Pinche putada, güey. Esta madre ni pone. Dice una amiga, me tifaron. Me tifaron. Cuenta una amiga que una vez compró un brownie con su pareja, güey. Y que se lo comieron y que no les pegaba. Y que de pronto su pareja dijo, chale, nos tifaron. Y que se empezaron a cagar de risa. empezaron a cagar de risa, güey, porque mezcló estafaron con timaron. Creo que, o sea, no entendió la palabra luego, se nos tifaron. Y ella no agarró el pedo, sí, nos tifaron. Estamos bien tifados. O sea que sí me pegó. O sea, que sí, No los tiparon, güey. nos tifaron. Uno de los voluntarios, un trabajador social austriaco, ¿Qué va a decir Ya la te pegó, gente, güey? Sí lo tifaron. Estamos tipados, güey. un trabajador. Don Austraquio, De traqueado. Un trabajador social austriaco llamado Peter declaró al New York Times: nunca había tomado esa droga, así que sentía miedo. Era un miedo de que todo saliera mal, de que me tifaran. Lo sentía en el aire. Cada voluntario tuvo 2 sesiones con LSD que fue tomando en una habitación segura, silenciosa y agradable, con música de Pink Floyd y un chingo de comida. En una clínica privada donde podían recostarse en un sillón y escuchar música De Pink Floyd. bajo el cuidado de un médico. Qué chida sujeto de prueba, güey. Machín, güey. Así, amo la ciencia, así como este güey, Science Beach, el de Breaking Bad. Vea. De repente el vato ya que después de que se drogó, ¿sabes? Yo también soy un científico. Y va y se hace adicto y va al laboratorio un chingo. Doctor, hágame otra prueba. Creo que tiene que hacer otro ensayo, no verifico bien. Bueno, Peter dice: tuve lo que se puede llamar una experiencia mística. Supongo que duró algún tiempo. Supongo que pasó algo de tiempo, ¿no? Y la mayor parte fue puro sufrimiento por todos esos recuerdos que ya había sepultado durante décadas. Fue como una peda en una cantina de güey, así. Sentimientos dolorosos, remordimientos, miedo a la muerte, dijo Peter. Entonces ya no quiere hacerlo. Yo no dije eso. El doctor Gates comentó que los pacientes se sintieron mejor en términos de sus síntomas de ansiedad por ser enfermos terminales y la mejora... güey, sí es cierto. Eran enfermos No, terminales. man. No manches, güey. Y la mejoría duró al menos 12 meses. Sintieron un intenso proceso de qué hacer con el resto del limitado tiempo que les quedaba y con quienes querían pasarlo. Qué chido, ¿no? Man, sí, Sí, güey, qué efecto tan profundo. Como que a través del ácido, o sea, Pues una epifanía, bro. una epifanía, justamente. ¿Por qué no dijiste un año? ¿Cómo? Que dijiste al menos 12 meses. Pues, A ver, ¿tú quieres escribir el guión? Pues estará chido. Yo pondría un año. Yo resumiría todo Porque- un año. Porque, ¿Cómo sabes porque qué año el- bisiesto? Y aparte del experimento, güey, Pero no se- son 13 meses el año bisiesto, güey. No son más o menos meses. Es más exacto, es que no sabes. Bueno, es que el experimento se dividió en meses, bro. No en años. Entonces, en un año, güey, le estás limitando todo el asunto. Ajá, a ver. Porque. Además, suena más impactante decir que duró 12 meses a decir un año, güey. O Exacto, güey. 12 doceavos. 12 doceavos es un entero. 12 meses, un año. Una vez ayer en la playa, güey, íbamos a comprar un 16 de chelas. Mm. Pero nos hicimos bolas, el Nano, el Fafis y yo, güey. Y así no, compra un 32avo y luego no un 24avo, güey. Acciones. No, man.
El vendedor bien asustado porque no, estos güeyes me van a timar, me van a tipar. ¿Quieren una sola cerveza o la mitad o- Y llega el así, en vez de me da un 6 o me da un 12, me da 3 catorceavos. Bien, finalmente el yo creo que ahí te va. Échale, échale. El martes 29 de abril de nuevo, de 2008, el descubridor de la dietilamida de ácido lisérgico, el doctor Albert Hoffman, moriría en Basilea, Suiza, a los 102 años de edad, a causa de un ataque al corazón. 102 años duró, güey. Murió en 2008. De hecho, a los 100 años le hicieron un homenaje, güey, en 2006. Ajá. No manches, güey. Yo creo que ese güey siguió consumiendo LSD y a lo mejor por eso fue idiota. O a lo mejor porque era suizo. Y las cosas suizas Duran buenas, sí, güey, güey. duran más, claro. Sí, sí. Bien, esto fue todo de parte del episodio de hoy, de Cosas de Locos. ¿Cómo ven? Sí, yo lo recomendaría apostarle a que vas a vivir más si consumes mucho LSD o sigues consumiendo LSD. Tampoco te lo inyectes como en MK Ultra porque vas a terminar sin saber cagar. No es que no lo escuchaste. No lo has escuchado, maldito. No, está bien por los podcasts, güey. Imagínate, te sientas y se te olvida así que. ¿Ya cómo era? ¿Cómo Ah, era? con los ojos, ¿no? Ah. ¿Cómo no estaba? Y cagas. Dando la cara llorando, ¿no? Sí, no. Bien, hoy fue un episodio corto, ni siquiera una hora. Pero esto fue todo del episodio del segundo episodio del especial de abril, la historia de Albert Hoffman y el LSD. Ya saben, banda, compartan, comenten. Saludos a Omar, que les hizo falta su testimonio, pero si lo deja ahí en los comentarios estaría Tú te muy manchaste, chido. tú la te neta. manchaste, güey, le hablaste un minuto antes de Sí, empezar. pues, güey, apenas me acordé. Omar, manda un audio, güey, manda un audio a Chema y lo vamos a agregar al video que estás viendo. En tiempo Sí, no, real. sí, no creo que funcione. No, le dice que manda un audio güey, de su experiencia Bueno, igual podemos hacer con eso, güey, una ruptura de tiempo, Sí, bro, está así. y Desdoblar el desdoblamos el Sí. tiempo, güey. Va, Omar, vamos a desdoblar el tiempo, güey. Solo por ti. Por ti, Por ti. Por ti. Omar. Estamos todos con mamá. Bueno, banda, ya saben, síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, estamos como Cosas de Locos, en Instagram como Cosas de Locos el podcast, siguen a estos güeyes si quieren, también están en Instagram, bueno, Chema no, Chema es el hombre sin redes sociales. Y recuerden que la psicología es cosa de locos y locas, estamos todos, todas y todes. Bye, banda. Adiós. Adiós.